Calvin es un ladrón genial, de estatura bastante pequeña. Hoy ha salido de la cárcel y su amigo Percy fue a recibirlo. Percy le contó sobre un nuevo y arriesgado trabajo, robar un diamante valorado en $100,000. Mientras tanto, una joven pareja, Vanessa y Darryl, cenaban en un restaurante. La chica dijo que tenía una sorpresa. El chico pensó que estaba embarazada, pero resultó que acababa de ser ascendida en el trabajo. Eso molestó a Darryl porque hacía mucho que soñaba con ser padre. Nuestro bajito llegó a la escena. Percy sacó una Glock e intentó asaltar la tienda, pero Calvin fue más listo. Mientras su amigo distraía al dependiente, el ladrón bajito se metió a escondidas en una bolsa bajo el mostrador con la gema, perforó un agujero y robó el diamante. El trabajo estaba hecho. Lo único que quedaba era escapar. Por desgracia, una mujer se fijó en los muchachos. Ella escuchó ladridos que venían de su bolso. De alguna manera, su perro había terminado dentro. Por culpa del perro, los tipos quedaron expuestos y llamaron a la policía. Los dos intentaron huir, pero alguien había bloqueado la rueda del coche, así que corrieron a pie. Los criminales se escondieron en una pequeña tienda, pero la policía los siguió. Los ladrones se separaron. Para esconder la gema, Calvin la lanzó al bolso de Vanessa. Un policía empezó a golpear a un cliente cualquiera. ¿Y sabes por qué? Porque la descripción del sospechoso decía que el ladrón era negro, así que el policía acosó al primer hombre negro que vio. Percy y Calvin lograron escapar. Para recuperar el diamante, los chicos rastrearon a los recién casados. Nuestros socios siguieron el bolso y lo encontraron. Ahora necesitaban un plan para entrar en la casa. Percy quería hacerlo a la antigua, con un arma, pero Calvin dijo, «Hombre, no quiero volver a prisión». Entonces, Percy sugirió un nuevo plan, disfrazarse de bebé e infiltrarse en la familia de incógnito. Calvin no pudo negarse a eso. Después de un disfraz adecuado, Calvin fue dejado en la puerta de la pareja. De repente, apareció un perro y le orinó justo encima. Darryl salió al porche y notó al bebé. Lo llevaron adentro, lo bañaron y cambiaron, pues tras la jugarreta del perro, el olor no era nada bueno. Vanessa sugirió llevar a Calvin a un orfanato, pero al escuchar eso, el bebé comenzó a llorar y a toser. La pareja pensó que estaba enfermo y lo llevó a un médico. El chequeo resultó bastante interesante. Todos se asustaron cuando vieron que el bebé tenía un tatuaje en el hombro y dientes como los de un hombre de 40 años. Vanessa exclamó, «¿Qué clase de monstruos pudieron hacer esto?» Darryl la apoyó y sugirió que se quedaran con el bebé. Mientras la pareja discutía el futuro del bebé, el pequeño ya había robado el bolso y se dirigía a la salida, pero fue atrapado por un guardia. Mientras tanto, Percy le informó a su jefe. Percy estaba en grandes problemas, ya que aún no había entregado el diamante. Si no lo hacía pronto, sería hombre muerto. Esa tarde, Calvin sintió hambre y comenzó a robar galletas al abuelo. Cuando el anciano protestó, Calvin frotó las galletas bajo sus axilas y las escondió en diferentes lugares. El pobre anciano realmente tuvo un día terrible. Al día siguiente, Calvin intentó coquetear con Vanessa. Nuestro pícaro pidió leche y obtuvo lo que quería, solo que no de la mujer que esperaba. La invitada y Vanessa se iban. Y antes de irse, la señora quiso besar al bebé en la mejilla, pero Calvin aprovechó la oportunidad y la besó justo en los labios. Siguiendo el consejo del médico, la pareja decidió tomarle la temperatura a Calvin. Pero había un pequeño problema. El termómetro debía ir en el 5º punto, y probablemente fue cuando Calvin perdió su virginidad. Cuando ambos se quedaron dormidos, nuestro héroe intentó robar el diamante. Lo encontró y estaba a punto de huir, pero el abuelo se despertó con una escopeta. El viejo sospechaba que algo andaba mal. Intentó decírselo a Darryl, pero Darryl lo llamó loco. Darryl prometió al bebé ser el mejor padre y llevarlo al parque. Calvin se conmovió tanto con esas palabras que, por un momento, realmente quiso ser un niño de verdad, vivir en esa familia y olvidarse de la vida criminal. Esa noche, la pareja decidió divertirse un poco y Calvin los observó durante todo el tiempo. Por la mañana, Vanessa se despertó y encontró a ese astuto tipo acostado en la cama junto a ella. Durante el desayuno, el pequeño volvió a causar problemas. Le robó la tocineta al abuelo. El bromista se comió toda su tocineta. El anciano estaba agotado por sus travesuras y no había comido adecuadamente en varios días. Más tarde, Vanessa se fue a trabajar, dejando a Darryl solo con el bebé, pero Calvin no quería comida para bebés. Él desafió a Darryl a un juego de las escondidas. Las cosas no le salieron bien a Darryl. Fue golpeado con una sartén. El pequeño intentó escapar, pero Vanessa regresó y frustró completamente su plan. Los dos fueron al parque a jugar. De nuevo, las cosas no le salieron nada bien a Darryl. Seguía recibiendo golpes en la ingle con una pelota o un avión de juguete. Darryl decidió descansar un rato, y mientras tanto, el pequeño empezó a proteger a los niños del parque, exigiendo un pago por jugar allí. De repente, apareció Percy. Intentó robar el bolso, pero por accidente agarró el equivocado, lleno de pañales en vez del diamante. Es hora de volver a casa. Calvin recibió
se le ocurrió una idea genial. ¿Y si le robaba el coche a Daryl? Con su voz chillona, suplicó por las llaves, le dio un golpe en la rodilla y escapó. Daryl tomó un aventón y lo siguió, creyendo que un criminal le había robado el coche y que Calvin corría peligro. Mientras tanto, los policías vieron a Calvin obligándolo a derrapar con fuerza y a esquivar el tráfico en los cruces. Más y más coches de policía se unieron a la persecución, pero finalmente detuvieron el coche. Calvin, sin embargo, no había terminado. Los engañó al meterse en un asiento infantil y la policía creyó que el sospechoso había huido. Percy llevó la bolsa a su jefe, diciendo que el diamante estaba allí. Pero sorpresa, estaba lleno de leche para bebés y pañales. El jefe le dio una última oportunidad. Si no encontraba la gema, el ejecutor lo mataría. Daryl llevó a Calvin a un partido de hockey. El bebé sacó el diamante del bolso y se lo metió en la boca para sacarlo a escondidas, pero Daryl se dio cuenta, le pidió al niño que abriera la boca y para evitar ser descubierto, Calvin se tragó el diamante. No importó, el pequeño se vengó, gritó cosas feas desde las gradas y Daryl fue culpado por ello. Al final, el chico arrojó un vaso lleno de hielo a un jugador de hockey. El tipo enorme quería golpear a Daryl, pero Calvin cambió de opinión y salió en su defensa. Esa noche, la pareja le hizo una fiesta de cumpleaños al bebé. Fue aburrida, así que Calvin decidió molestar al animador. Le dijo que su trabajo era una porquería y empezó una pelea. Mientras tanto, el abuelo veía la tele y vio noticias de un ladrón de diamantes. Y como ya habrán imaginado, era Calvin. Uno de los padres propuso un partido de fútbol, los niños contra los padres. El equipo de los padres, que era muy fuerte, siempre ganaba, hasta que Calvin se unió y dejó al grandulón completamente aturdido. Ese es un juego que jamás olvidará. Curiosamente, el abuelo que odiaba a Calvin decidió regalarle un osito de peluche. Claramente, el anciano estaba tramando algo. Después de la fiesta, Calvin tuvo problemas de estómago. Se bebió una botella entera de laxantes. Quería llegar al baño, pero no pudo hacerlo, e hizo sus necesidades delante de todos. Vanessa le cambió el pañal, pero vaya sorpresa, encontró el diamante que Calvin se había tragado. Ella creyó que era una sorpresa de Daryl y le dio las gracias efusivamente. Después de eso, fueron a un restaurante. El abuelo comenzó a interrogar a Calvin sobre el robo, y Calvin confesó todo, explicando que unos gánsteres lo buscaban y lo matarían si no regresaba la gema. El anciano no se conmovió, así que se desató una salvaje pelea. Cuando la pareja volvió a casa, vieron el desastre, le gritaron al abuelo, que intentó probar que Calvin era un criminal y les pidió revisar el osito con la cámara oculta, pero no hubo suerte. Esa noche, Daryl decidió revisar las grabaciones. Descubrió que Calvin no era un bebé en absoluto, sino que había robado el diamante él mismo. Daryl se lo dijo a Vanessa, pero para entonces, tanto Calvin como la gema ya se habían ido. Los socios celebraron. Ahora eran ricos. Pero la conciencia de Calvin le remordió. No podía dejar a Daryl sin nada. Aquel hombre había sido como un padre para él. Así que el pequeño regresó. En casa de Daryl, los gánsteres exigían el diamante. Calvin apareció. Al apagarse las luces, golpeó al matón en la cabeza, y el bruto era tan tonto que no supo quién lo golpeó. El jefe se quedó en shock. Daryl aprovechó para escapar, y los maleantes se separaron. Calvin eliminó fácilmente a otro con un cohete de juguete y un palo de hockey de goma. Mientras tanto, el jefe encontró a Daryl, pero fue golpeado con guantes de goma. Los matones se recuperaron y fueron tras Calvin, pero él no tuvo miedo. Usando un pañal colgante, les dio un infierno. Luego, el jefe entró a la cocina con Daryl, vio a Calvin jugando con un avión de juguete y le ordenó que lo soltara. Mensaje recibido, el pequeño lanzó el avión y dio en el blanco perfectamente. La policía llegó justo a tiempo. Los gánsteres fueron arrestados y Calvin finalmente entregó el diamante a los policías. Le dijo a Daryl que era un gran tipo, que se había divertido y que Daryl había sido como un padre para él. Al final se hicieron buenos amigos y Calvin y el abuelo finalmente se llevaron bien.